Hermanos, muy buenos días. Antes de escuchar la palabra de Dios, vamos a orar un momento. Vamos a pedir que tengamos un corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por la libertad que tú nos das, Señor, aún usando las redes para poder alabarte, para poder celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Y ahora, Padre, viene el momento de escuchar tu palabra. Padre, pido que nos des la gracia para poder escuchar con atención. Padre, tú eres el Dios eterno, el que un día enviaste a tu Hijo. Y tú anhelas, Padre, que toda la creación pueda conocerte a través del Señor Jesús. Padre, pido que esta mañana, Señor, tú nos ayudes a escuchar con atención y lo que tú querrás poner en nuestros corazones, Señor, pedimos que encuentre cabida, que pongamos en nuestra parte también, Señor, para reflexionar y para poder obedecer lo que tú tendrás que decirnos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos por celebrar la Navidad de esta semana. Hay muchos misterios con relación a la Navidad, ¿no es cierto? Muchos misterios. Por ejemplo, ¿en qué fecha realmente nació el Señor Jesús? Celebramos el 25 de diciembre, pero no hay mucha evidencia que indicaría que esa fue la fecha precisa en que el Señor Jesús nació. La estrella que apareció en ese momento, ¿qué estrella era? ¿De dónde vino? En realidad, ¿qué estaba pasando? Y esos hombres sabios que vinieron del oriente, ¿quiénes eran? ¿De qué ciudad vinieron? ¿Qué es lo que movió sus corazones? Muchos misterios, muchas cosas que no sabemos. Hay otros misterios que no son tanto curiosos, sino que son muy importantes, pero tampoco podemos contestar fácilmente. Por ejemplo, ¿qué significa que el Dios eterno se encarnó? ¿Podemos entender eso? Es como ir a Huanchaco, a la playa, con un balde. Metes el balde en el Océano Pacífico y piensas o pretendes decir, ahora en ese balde tienes todo el Océano Pacífico. Eso sería ridículo. El Océano Pacífico es casi infinitamente más grande que ese pobre balde. ¿Cómo puedes pensar que el Océano Pacífico está en un balde? ¿Cómo pensar que el Dios infinito, omnipotente, se redujo a un bebé? Gran misterio. Y el que se encarnó en Navidad, según el libro de Hebreos, es el que sostiene el universo. Así que si estaba en el vientre de María, ¿quién estaba sosteniendo el universo? Y si en Jesús de Nazaret tenemos Dios y hombre al mismo tiempo, ¿cómo explicamos eso? ¿Qué clase de relación había entre las dos naturalezas, la divina y la humana? ¿Será que a veces una obraba y la otra no, y viceversa? Nadie sabe. Grandes misterios de la Navidad que no podemos contestar. Pero hay otros misterios que sí podemos reflexionar con mayor provecho. Y esta mañana es lo que yo quiero hacer usando el pasaje que el hermano Hugo acaba de leer de Lucas capítulo 2, el 1 al 7. Algunos misterios que nos van a llevar a reflexionar sobre nuestra vida personal también esta mañana. Sabemos que todo bebé lleva 9 meses de gestación, ¿no es cierto? Esta pandemia, nuestra iglesia ha sido bendecida con varios bebés que han nacido. Lo vamos a llamar bebés de la pandemia.
bebé pasa 9 meses en la gestación en el vientre de su madre. Dios es muy sabio, porque esos 9 meses permiten a los padres prepararse bien para el nacimiento de ese bebé. Toda madre, todo padre querrá dar a su bebé las mejores condiciones en la cual va a nacer. 9 meses. Ahora, el Señor Jesús también tuvo 9 meses desde su concepción por el Espíritu Santo y su nacimiento. Pero traigo a la memoria lo que el apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 4 y el versículo 4. Pablo dice, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Cuando vino el cumplimiento de los tiempos, ¿qué significa eso? Significa que el nacimiento del Señor Jesús tuvo siglos en la preparación. En realidad, la Biblia dice que el Señor Jesús, la decisión de que el Señor se encarnara, antecede la misma creación. Y en la Biblia, desde que tenemos claros anuncios proféticos de que el Mesías iba a venir, hay a lo menos 2000 años. 2000 años desde que Dios le dijo a Abraham, a través de tu descendiente, voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. 2000 años para preparar el nacimiento del Señor Jesús. ¿Saben lo extraño? Lo misterioso. Que cuando leemos el relato del nacimiento de Cristo, pareciera que fue algo improvisado. Pareciera que muchas cosas ocurrieron que tomó por sorpresa a los padres y al mundo entero. Y uno se pregunta, ¿qué hay detrás de este misterio? Que fue un nacimiento planeado por miles de años. Sin embargo, cuando llegó el momento para nacer, da la impresión que todo fue un poco improvisado. Por ejemplo, el nacimiento del Señor coincidió con un censo, ¿no es cierto? Es lo que Hugo acaba de leer en Lucas capítulo 2, del verso en adelante. Un censo. Ahora, volvamos marcha atrás un momento del censo al momento de la concepción del Señor Jesús en el vientre de María. La Biblia dice que el momento que María se dio cuenta que estaba encinta y estaba por esperar un bebé, ella huyó de la ciudad de Nazaret, de su casa, a quedarse con Elizabeth. Leemos eso, por ejemplo, si vamos a Lucas capítulo 1, el versículo 39. Ahora, el versículo 39, el ángel acaba de hablarle a María del nacimiento. Miren lo que leemos en verso 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. ¿Por qué se fue deprisa? Bueno, lo más probable es que al darse cuenta que estaba embarazada, ella no quería quedar en casa. No quería tener, digamos, esos malestares que generarían preguntas en la familia. Y aprovechó de la noticia del embarazo de Elizabeth, que probablemente era una familiar. María huyó y se fue por 3 meses. Yo me imagino que José quedó en Nazaret pensando, ¿y por qué María se fue tan rápido? Pero cuando María volvió, le tuvo que anunciar a José lo que muy pronto se vería en su cuerpo, que ella llevaba un bebé en su vientre. Para el pobre José fue un balde de agua fría. No podía creerlo. Y fue tan drástica la situación que José
casi se divorcia de María, aunque no estaban totalmente casados, pero la tradición en Israel de estar desposados requería un divorcio legal para separarse. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 1 que la situación fue tan tensa que José quería divorciarse de María. Al final Dios intervino para indicarle que él estaba en control y que José debía casarse con María, quedar con ella. Pero ¿se imaginan los siguientes meses en Nazaret? Cuando todo el mundo empieza a darse cuenta, María está en estado y no se han casado, o recién se han casado y es imposible que una mujer esté tan rápidamente por dar a luz. Así que todo el mundo empieza a hablar mal de María y de José. Fue una situación casi insoportable para ellos. El menosprecio, el rechazo. Bueno, José y María soportaron todo lo mejor que podían. Yo me imagino estaban anhelando que por fin nazca el bebé, pensando, cuando el bebé nazca, de repente va a quedar claro que es un bebé sobrenatural. Y a última hora, se le ocurre al emperador romano un censo. José y María no podían creerlo, porque ahora iban a tener que viajar a Belén y faltaban solo días para el nacimiento. Y José y María se ponen en zozobra pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Por eso digo, hermanos, el nacimiento de Cristo a todas luces da la impresión de algo improvisado. Porque la Biblia indica que José y María no tenían la menor intención en ir a Belén. ¿Para qué ir a Belén? Vivían en Nazaret. El bebé iba a nacer en Nazaret. Pero faltando unas semanas quizás, el emperador anuncia, todo el mundo tiene que ir a su ciudad natal. Y resulta que tanto José como María venían de Belén. Ahora, ¿cómo explicamos eso? ¿Será que Dios estaba perdiendo control de las cosas? ¿No pudo Dios haber preparado mejor las circunstancias para darle siquiera tranquilidad a José y María para que el hijo pueda nacer ahí en Nazaret? Ahora, no hay ninguna indicación que Dios le explicó a José y María lo que estaba pasando. Lo único que José y María se dieron cuenta es que a última hora, sin mayor aviso, sin poder prepararse, tuvieron que levantarse e ir a Belén. ¿Se imaginan llevar a una mujer con 8 meses y medio de embarazo en un viaje caminando o montado en un burrito por 3 o 4 días? Era ridículo. Y José y María se estarían preguntando, Señor, hemos soportado tanto dolor y sufrimiento por 9 meses. ¿El bebé no puede nacer en tranquilidad en Nazaret? Y se van caminando a Belén. Yo me imagino más que un poco molestos con Dios, preguntándose, ¿qué está pasando aquí? Pero la verdad es que era imprescindible que viajaran. Repito, la Biblia da a entender que ellos no tenían la menor intención en viajar a Belén. Pero las escrituras habían predicho en Miqueas capítulo 5 versículo 2. El Mesías iba a nacer en Belén. Y si José y María no entendían eso y no estaban planeando ir a Belén, bueno, Dios tendría que hacer algo. Y aunque iba a generar mucha incomodidad, tuvieron que levantarse e ir a Belén para acatar el censo. Hay un misterio ahí, ¿no es cierto? Y me pregunto, ¿acaso en nuestras vidas
¿No ocurren cosas parecidas? Situaciones se presentan fuera de nuestro control que nos desubican, nos desestabilizan en nuestra vida personal. Y la pregunta que hacemos como creyentes es, ¿y dónde está Dios en todo esto? La pandemia, por ejemplo. Hermanos, esta pandemia realmente ha sacudido el mundo. Y todos los planes que tenían se han visto truncados. Ustedes y yo, todos tenemos cosas que habíamos planeado para este año, ¿no es cierto? Y de repente Dios ha intervenido y todos esos planes han cambiado. Y la reacción del ser humano es reclamar a Dios, como José y María. Más adelante, claro, José y María entendieron perfectamente bien lo que estaba pasando. Dios estaba en control. Y yo me imagino que José y María se habrían ahorrado muchas molestias internas si tan solo hubieran pensado. ¿Pensado qué? Bueno, pensado en cómo se concibió este bebé. El bebé se concibió de una forma tan singular. El Espíritu Santo mismo vino sobre María. Y María salió en estado por el Espíritu Santo. Tremendo poder de Dios. Ahora, José y María debieron haber pensado, si Dios tiene tanto poder, Él debe estar en control también de este censo. ¿Y nosotros? Hermanos, cada vez que algo ocurre en nuestras vidas, que parece que las cosas se han salido del control, ¿saben lo que tenemos que hacer? Es pensar, pensar. Y volver a ese versículo tan importante en Romanos, donde el apóstol Pablo dice, si Dios el Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo sacrificó por nuestro bienestar, ¿acaso Dios no nos dará cualquier otra cosa que necesitamos para vivir? Así que cuando ocurran imprevistos, cuando de repente una circunstancia se presenta que no pensábamos, como esta pandemia, en vez de entrar en pánico y en vez de empezar a quejarnos de Dios o dudar de su bondad, tenemos que tranquilizar nuestros espíritus y ponernos a pensar. Y la pregunta que tenemos que hacer es la pregunta que José y María debieron haber hecho. Señor, ¿por qué permitiste este censo? ¿Por qué tenemos que viajar ahora a Belén? No queremos quejarnos, queremos entender. Y hermanos, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Podría ser que esta mañana estás viviendo una circunstancia bastante difícil para ti. Circunstancias se han presentado en tu vida que están fuera de tu control. Te traen dolor, angustia, molestia, preocupación. No te quejes contra Dios. Menos te pongas a cuestionar el amor de Dios o el poder de Dios. Vuelve al mensaje de Navidad. Vuelve al mensaje de la cruz. Y afirma tu fe que tienes un Padre Celestial que está perfectamente en control de tu vida. Y aunque tú y yo no entendamos lo que Él está haciendo, nuestra falta de entendimiento no anula la gran verdad que Dios está obrando para el bien de sus propósitos y para nuestro bien también.
Así que lo que aparentó a última hora que se le estaba yendo de la mano aún de Dios este nacimiento. Dios sabía exactamente lo que él estaba haciendo. Segundo misterio. Cuando el Señor Jesús nació, sus padres no tenían alojamiento, no tenían dónde quedar. Ahora, la Biblia no nos indica los pensamientos de José y María yendo hacia Belén, esos 3 o 4 días de viaje. Pero uno se imagina María como mujer gestante, estaría pensando el momento del nacimiento. Y la gran pregunta para toda mujer es, ¿y quién me va a ayudar? Y cuando se trata de una primeriza, una mujer que está por dar a luz su primer hijo, ¿a quién quiere cerca de ella? A su madre, ¿no es cierto? Su madre, una tía, una abuela, mujeres de confianza que le puedan acompañar, aconsejar, animar. Pero cuando María se va de Nazaret, ella sabe, nadie la va a acompañar el nacimiento. José, ¿qué estaría pensando? Bueno, por lo general, el varón, el padre, está pensando, tengo que dar a mi esposa las mejores condiciones para poder dar a luz. Estará nerviosa. José sabía, no va a tener su madre o una abuela, una tía. Así que debo, como varón, debo darle el mejor lugar, las mejores condiciones para que ella pueda dar a luz. Pero no fue así, ¿no es cierto? La Biblia da a entender que el viaje que hicieron a Belén no solo fue un viaje imprevisto, sino que lo hicieron a última hora. Cualquiera piensa, si hay un censo y todo el mundo va a volver a su pueblo, Belén era un lugar pequeño. Se iba a llenar de personas de afuera. Así que José y María deberían haberse adelantado para asegurar un lugar, quizás un familiar, alguna persona conocida en Belén, antes que llegue toda la gente. Pero no fue así. Porque cuando por fin llegaron a Belén, ¿qué encontraron? No había ni un lugar para ellos. Ahora, como eran de Belén, uno supone que habría algún familiar, algún tío lejano, algún sobrino, alguien a quien rogarles que le dé un rincón en su sala o su cuarto. Pero no había nadie. Lo único que les quedó era buscar alojamiento en lo que la Biblia llama un mesón. Ahora, un mesón no era precisamente un hotel. Un mesón era un lugar muy rústico, donde cada uno tenía que llevar su comida, cada uno tenía que llevar su paja para dormir, para los animales. Lo que el mesón te proveía era simplemente un techo, nada más. Hay una tradición de la iglesia que dice que en este caso en Belén, el mesón era parte de una cueva. No sabemos, pero hay una tradición que indica eso. No sabemos si José fue buscando diferentes lugares para encontrar algo apropiado para María, pero lo había dejado demasiado tarde. Y cuando por fin van al último lugar, al mesón, ni en el mesón había lugar, ni en el mesón. Y en ese momento José, muy aparte de quizás acusarse a sí mismo por haberlo dejado muy tarde, él estaría pensando, Señor, yo pensé que el bebé que iban a nacer es el Mesías. Y tú has anunciado el Mesías ya por 2000 años. Y cuando por fin llega el momento de nacer, tú has obrado, Señor, en tal manera que ahora ni tenemos un techo, ni tenemos un cuarto. Tremendo misterio, ¿no es cierto? ¿Cómo entendemos eso? Pero hermanos, aún en eso Dios estaba en control.
Porque miren lo que leemos aquí, versículo 7, Lucas 2, 7 al final. Lo acostaron al bebé en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos el mesón. Bueno, se supone que de antemano no había lugar para ellos en ninguna casa de un familiar. No había lugar para ellos en ninguna casa de un amigo o un conocido. Yo me imagino que José se fue con algunos contactos a lo menos. Y para colmo, no había lugar ni el mesón. Es decir, nadie quería saber con ellos. Nadie. Pero era el Salvador del mundo. Era el Mesías que estaba llegando. Y nadie quería recibirlo. Para entender este misterio, vamos a Juan capítulo 1. ¿Qué es lo que el evangelista Juan menciona en Juan 1, versículos 9 en adelante? Quizás esto explica el misterio. Juan 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, el Señor Jesús, venía a este mundo. En el mundo estaba, desde la eternidad. El mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ah, eso explica este misterio de que no había lugar para ellos el mesón. Hasta ese detalle Dios estaba en control. José y María quizá tenían su parte de la responsabilidad por haber llegado tarde. Pero por encima de cualquier factor humano, Dios obró a través de las circunstancias precisamente para que no haya lugar al mesón. Porque esa falta de lugar era simbólico del rechazo de los judíos y de la raza humana al Señor Jesús. No había lugar el mesón hace 2000 años y no hay lugar todavía 2000 años después. Esta Navidad, ¿cuántos estarán celebrando el verdadero significado? En Inglaterra, el gobierno anoche decretó que no va a haber Navidad este año. Han decretado cuarentena para Navidad, a lo menos en Londres y una buena parte de la población. Se anuló la Navidad. Y esta mañana, cuando yo estaba escuchando las noticias, yo me puse a pensar, Señor, ¿qué estás haciendo? Y pensando en este mensaje, vino a mi mente esta idea, no sé si será cierto o no, pero es como Dios está diciendo a la población de Inglaterra, ¿ustedes no tienen tiempo para mi hijo? Yo tampoco les voy a dar tiempo para su Navidad. Navidad es para celebrar el nacimiento del Salvador. Pero la gran mayoría de británicos, Navidad es solo para comprar regalos, entregar regalos y comer un tremendo pavo. Dios y Cristo no está en ninguno de sus mentes. Ah, dice Dios, muy bien, se acabó la Navidad entonces. Esta es la triste realidad, que vivimos en un mundo que no tiene tiempo para Cristo. Y saben, hermanos, lo más triste para mí como pastor es la cantidad de veces que he escuchado evangélicos. Cuando le preguntamos como pastores, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? Demasiadas veces escuchamos evangélicos decir, uy, pastor, el tiempo no me alcanza. Estamos en lo mismo entonces. Cuando Cristo vino hace 2000 años, la gente no tenía espacio para Cristo. Y aquí estamos 2000 años después, supuestamente celebrando su nacimiento, y la gente no ha aprendido. Todavía no tiene tiempo.
todavía no tiene interés. Por eso Dios permitió que su hijo unigénito lo pusiera en un pesebre, donde los animales comen, porque la raza humana le dio las espaldas. Escuchen lo que un comentarista dice de esto. Lo que los habitantes de Belén hicieron en su ignorancia es lo que muchos hacen el día de hoy. Sienten una indiferencia absoluta hacia el Señor y rehúsan hacer campo en sus vidas. No le dan lugar alguno en sus emociones, en sus afectos, en sus pensamientos, en su perspectiva de vida, en sus deseos, en sus decisiones, en sus acciones o en su vida diaria. Simplemente no tienen interés en Cristo. Y de esta manera, dice el comentarista, se niegan a sí mismos el mayor privilegio de todo. Y al mismo tiempo sufren la más grande pérdida de su vida. ¿Se imaginan si alguien en Belén hubiera tomado compasión, tenido compasión de María y hubiera hecho un esfuerzo diciendo, ¿cómo es posible que una jovencita dé a luz en el corral? No, ven aquí a mi casa, yo te doy mi cama. Para que después esa mujer se entere que el que nació en su cama era el Salvador del mundo. ¿Se imaginan esa mujer, esa familia, haber albergado al Señor Jesús? Nadie quiso. Desde esa fecha hasta ahora, ha sido una vergüenza para Belén, ¿no es cierto? Belén, el pueblo que le dio las espaldas a Cristo. Hermanos queridos, la próxima vez que tú dices, no tengo tiempo para leer la Biblia, recuerda Navidad. La próxima vez que te das cuenta que tu vida está tan ocupada que no tienes tiempo para orar, recuerda Navidad. Recuerda lo que la gente en Belén hizo con Cristo. Y preguntémonos, ¿vamos a hacer lo mismo nosotros? Sabiendo quién es el Señor Jesús. Vamos a seguir una vida tan ocupada que no tenemos tiempo para Él, que no le damos a Él preferencia en nuestro tiempo. ¿Qué lo merece? Otro misterio de la Navidad. Tercer misterio. Cuando Cristo por fin nació, nació en la más terrible pobreza. Miren lo que leemos aquí en versículo 7. María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Pañales. No eran Huggies. No eran esos pañales suavecitos, bien perfumados, bien blanquitos. La palabra aquí significa simplemente tiras de tela que envolvían al bebé para mantenerlo apretado, para que esté abrigado, para dar firmeza a sus huesos. Quizá María llevó con ella algunos trozos para envolver a su hijo de 50 centímetros. Y luego lo colocó en un pesebre. ¡Qué misterio! El eterno Dios envuelto en pedacito de tela. Pero si Dios había anunciado su nacimiento por 2000 años, los judíos estaban esperando al Mesías.
Es inconcebible, es un gran misterio que cuando el Mesías nació, nació en tanta pobreza. Pero si pensamos un momento, nos damos cuenta que aún aquí hay una gran revelación. ¿Por qué? Porque esta pobreza se volvió una señal. Porque más adelante, esa noche, ángeles aparecen a pastores en el campo, anunciando este gran nacimiento, indicándole cómo lo van a encontrar. Miren en el versículo 12, Lucas 2, versículo 12. Esto os servirá de señal. Esta gran señal, ¿quién es el bebé? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y los pastores habrán quedado asombrados. Que el Salvador del mundo echado en un pesebre, solamente envuelto en unos trozos de tela. Imposible que un bebé en Belén naciera en tanta pobreza. Se convirtió la señal. Porque yendo a Belén, podrían entrar en muchas casas para ver a un bebé y podían estar seguros, en ninguna casa el bebé estaría en un pesebre. Pero el Mesías estaba. Era la señal. La pobreza se volvió una señal. Pero hay algo más todavía aquí. Vamos a San Juan capítulo 19. Miren versículo 40. San Juan 19, versículo 40. Estamos ahora al fin de su vida, cuando Cristo muere en la cruz y lo bajan de la cruz casi desnudo, casi como nació. ¿Y qué hicieron? Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos. Casi lo mismo, ¿es cierto? Nació envuelto en tela y cuando murió le envolvieron en tela. ¿Coincidencia? En la Biblia no hay coincidencias. Lucas resalta este detalle. Al fin y al cabo, tiene gran importancia decir que al Señor Jesús le envolvieron en pañales. Se supone todo bebé lo colocan así. Pero Lucas lo menciona 2 veces. Indicando que, indicando que detrás de este misterio hay una gran verdad. Y en primer lugar, la gran verdad de que Cristo nació para morir. Nació para morir. Por eso cuando nace lo envuelven en pañales y cuando muere lo envuelven en lienzos. ¿Y por qué la pobreza? ¿Acaso la pobreza no habla del pecado? ¿De dónde viene la pobreza? Si no es el pecado. ¿Y para qué vino Cristo? Si no era para morir por el pecado. Así que detrás de este misterio de la pobreza de Cristo, envuelto en pañales en un pesebre, hay una gran verdad. Y hermanos, esta mañana tenemos que reflexionar. Esta pandemia ha llevado a muchos a la pobreza. Ahora Dios ha sido muy bueno con su pueblo. Pero la pobreza nos hace pensar del pecado. La pandemia, el virus, nos hace pensar del pecado. Hermanos, si Adán y Eva no hubieran pecado, no habría esta pandemia. Todo apunta al pecado. Y Cristo nació para llevar el pecado. Así que esta mañana vemos estos grandes misterios. Para terminar, permíteme decir lo siguiente.
Estamos celebrando la primera venida, ¿no es cierto? Pero va a haber una segunda venida. Ahora pregunto, cuando venga Cristo por segunda vez, ¿va a haber un censo? No, no va a haber un censo, va a haber un juicio. En el censo, todos tuvieron que ir a su ciudad natal. Cuando llegue Cristo por segunda vez, en lugar del censo, va a haber un juicio. Y todo el mundo va a ir a un lugar a estar de pie delante del trono de Dios, a rendir cuentas a Cristo por su vida. Qué solemne es eso. Segundo lugar, cuando Cristo vino la primera vez, ¿la gente en Belén lo ignoró? No lo van a ignorar la segunda vez. Porque la segunda vez que Él vuelva, Él va a exigir la presencia de todos ante el trono. Nadie se va a escapar. Y aunque no querrán estar ahí, no van a poder seguir ignorándolo cuando venga por segunda vez. Y cuando venga por segunda vez, no va a venir envuelto en pañales, menos acostado en un pesebre. Él va a venir vestido de gloria y majestad y estará sentado en el trono, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Esta Navidad tenemos otra oportunidad más de preparar nuestros corazones para recordar el nacimiento de Cristo. Les dejo estos misterios esta mañana para que lo pensemos bien y que esta Navidad nos preparemos para la segunda venida, que ya no debe faltar mucho tiempo para eso. La primera venida agarró a muchos por sorpresa. La segunda venida va a ser igual. Pero no seamos parte de eso. Si somos el pueblo de Dios, si tenemos la Biblia en nuestras manos, es nuestra responsabilidad estar preparados para la segunda venida. Vamos a orar. Padre amado, gracias por esta temporada del año que nos permite reflexionar el nacimiento de Cristo. Padre, hay grandes misterios, sí, pero hay grandes verdades que debemos aprender. Quiero pedir, Señor, que tú nos des la sabiduría para escuchar la voz del Espíritu Santo hablándonos esta mañana. Señor, que nadie diga otra vez, no tengo tiempo para el Señor. Padre, graba en nuestros corazones que el Señor Jesús es lo más importante y que día tras día debemos acudir a su trono para adorarle, para escuchar su voz y para presentar nuestras necesidades. Padre, pedimos que el Espíritu Santo pueda en nuestros corazones darnos un tremendo amor por el Señor Jesús. Y aunque el mundo lo menosprecie, que nosotros, su pueblo, le honremos en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de terminar, hermanos, esta mañana, permítame solamente hacer hincapié que esta semana continuamos con algunas actividades, pero la gran diferencia va a ser el miércoles. En lugar de tener el culto de oración que tenemos cada miércoles, vamos a tener una noche navideña. El 23 vamos a adelantar la Navidad como iglesia. Le invitamos a participar en Zoom con nosotros una noche de cantar y escuchar los grandes villancicos de la Navidad. Vamos a escuchar la lectura de los eventos de la profecía hasta el cumplimiento, para tener en una hora, hora y media, todo el relato navideño como algo muy especial. Así que separen su tiempo y estemos toda la iglesia el miércoles a las 8 de la noche
para nuestra noche navideña. Por supuesto, están a libertad de preparar su panetón, su chocolate si quieren, pero eso será su criterio para después. Durante la reunión vamos a celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Invita a sus amigos a participar con ustedes, la familia, que sea una noche familiar. Aunque la familia no participe normalmente, pero aprovechen esa noche navideña para invitar a la familia a sentarse a escuchar con ustedes, para que puedan escuchar a lo menos el mensaje de la Navidad. Luego vamos a continuar las actividades. El jueves no habrá la reunión normal de la teología queer porque va a ser Navidad, pero el viernes, Dios mediante, habrán ya anunciado la reunión de los matrimonios y los jóvenes, me imagino, seguirán sus reuniones el sábado y el domingo que viene las reuniones normales. Terminando el culto ahora, tenemos la Academia Bíblica a las 10, las diferentes reuniones. Los niños también tendrán su escuelita dominical y por la tarde también tendremos la clase de la academia a las 4 y el culto evangelístico con el pastor Marco a las 6 de la tarde. Hermanos, es el día del Señor. Es el día para dedicarlo a Él. Hagamos buen uso de este día del Señor. Vamos a terminar cantando y escuchando un hermoso villancico que nos hace recordar esa noche navideña hace 2000 años, cuando nació el Señor Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas mañanas.